Me da hoy por grabar otro video. Y hoy tuve un compañero y ahora tengo otro. Bueno, ¿de qué voy a hablar ahora? Discúlpenme, esto es así. Es como que estamos acá conversando. Entonces de pronto tenía un bocado de un rico pan dulce a esta altura del año. Y estoy terminando ese bocado. Porque estamos acá como entre casa. Ustedes y yo así como entre casa. Sin ningún protocolo de nada más. Es como si los hubiese invitado a tomar mate y estuviéramos tomando mate acá. Y en esta charla a mí se me diera por contarle cosas. Yo sí espero que algún día, porque pasamos un tiempo, es como que de las fases, yo no sé si ustedes se acuerdan de las 3 fases de las que yo una vez hablé. Hablé de 3 fases que me parece importante poderlas visualizar, porque es un poco lo que siento que estamos viviendo. 3 fases. A esta primera fase yo la llamo la fase del silenciamiento. Que tiene 2 formas. El niño silencioso y el niño bullicioso. El niño silencioso es el famoso tímido que no habla, que no dice nada porque tiene miedo. Y el niño bullicioso es ese fanfarrón que habla mucho y mientras habla tapa con ese relato, con esa historia, la historia que de verdad no quiere ver. Llega un momento en que tanto el niño silencioso como el niño bullicioso, generalmente el niño silencioso es silencioso y el niño bullicioso es bullicioso, pero hay veces que se da como una cosa más bipolar. Y hay veces que se está más en el niño silencioso y otras más en el niño bullicioso. Luego de eso se pasa a la segunda fase, que yo le llamo la fase de la expresión. En esta fase estamos en la fase del decir. Y de pronto pasamos del silenciamiento a un silencio profundo. Y en el silencio profundo encontramos que teníamos cosas para decir. Y estamos en la fase de la expresión. Expresión, expresión, expresión. Cada uno quiere decir lo que siente que tiene que decir, porque de alguna forma encontró que dentro de sí, después del silenciamiento, ¿no? El silenciamiento es un silencio mentiroso, por eso es silenciamiento. Después del silenciamiento se entra un silencio y en ese silencio adentro se encuentra algo más genuino que decir. O por lo menos que está en proceso de genuinizarse. Y entonces aparece esto del decir. Y entonces aparece el tiempo donde todo el mundo quería escribir libros. Y donde de alguna forma la gente escribía libros y escribía libros y escribía libros. Y
teniendo algún poquito de plata, todos buscamos la forma de escribir un libro, donde decir eso que desde adentro sentíamos que teníamos que decir, que es la fase de la expresión. Luego que pasa esta fase de la expresión, ¿no? Ahora viene la fase donde todos tenemos ganas de grabar videos. Y en los videos decimos. Y sentimos necesidad de decir, de poner en palabras eso que a través del silencio encontramos en el fondo de nuestro silencio. Y en ese decir hay algo de lo que tenemos que decir, del relato de lo que tenemos que decir. Un relato que nace desde una profundidad cada vez más genuina. Ese poner en palabras, que ya sabemos que, como dice Hellinger, en La verdad de movimiento, eso está en constante movimiento, en constante reedición. Eso que decimos está en constante reedición, ¿no? Y alguien me preguntaba, en el libro que escribiste, ahora si lo relees, ¿qué te pasa? Y eso me parecen cosas rarísimas. Es como si yo no me terminara de reconocer del todo en el libro que escribí. Sin duda porque soy otra. Ese libro lo empecé en el 1999 y estamos en el 2021. Entonces en ese libro hay cosas que las leo y me digo, ¿cómo pude escribir ese disparate tan grande? Y hay cosas que digo, pero ¿cómo escribí esto que me parece maravilloso? ¿Y cómo lo escribí en ese momento y después lo olvidé? Yo qué sé lo que va a pasar dentro de 5 años si sigo viva. A lo mejor lo que ahora estoy viendo como disparate me vuelvo a reencantar con eso, no sé. Por esto de la verdad en movimiento. De que de alguna forma eso que ahora en este momento me parece un disparate, lo vuelvo a resignificar, le encuentro otra vuelta de tuerca, le encuentro otro entendimiento a eso que expresé y me vuelve a decir algo nuevo y diferente. Lo cierto es que yo siento que la gran mayoría hoy estamos como en esta etapa del querer decir. Queremos decir, queremos expresar en las redes, queremos escribir libros. El libro resulta muy caro, pero ahora grabar un video en YouTube no es tan complicado. Hemos empezado a querer decir, estamos en la fase de la expresión. En la fase de la expresión, todos empezamos a querer decir algo que sin duda es más genuino que esto que expresaba el niño bullicioso, que hacía mucho ruido para tapar algo que quería que no saliera, y esto del niño silencioso. Con este querer decir, no quiere decir que el relato ya sea genuino, verdadero, sin duda, en que se va genuinizando a través del proceso, si nuestro proceso es medianamente serio y responsable, a pesar de que veamos todo ese juego del que yo hablaba en el video anterior, a pesar de que podamos identificar todo este juego absurdo y ridículo, pero en este juego absurdo y ridículo en que nos hemos metido los humanos, vamos agregando ciertas gotitas de cordura en ese nuevo decir a través del proceso. Y algo de nosotros, aunque sea muy de a poquito, se va genuinizando. Pero todavía estamos como desbordantes con ganas de decir. Y todos queremos decir, todos queremos compartir esto que nos está pasando. Y a veces está bueno porque nosotros a nivel consciente logramos unos ciertos entendimientos. Pero después lo inconsciente viene y tapa. Porque tener una conciencia abstracta sobre algo
no quiere decir que esa conciencia abstracta ya bajó y encarnó en nuestro cuerpo, nuestra biología. Porque esa conciencia abstracta de cómo soltamos el deber ser y empezamos a sentir una voz del ser, poco a poco, poquito a poco empezamos a sentir una voz del ser. Y esta voz del ser empieza como a justamente ser un poquito más genuina. No vamos a ser, no nos vamos a hacer las grandes historias de superación, porque ya vimos que la superación es el engaño más grande. Un proceso genuino no implica la autosuperación. No es por ahí donde va la cosa. Va por otro lado, va por genuinizarse. No va por autosuperarse y ser hoy mejor que ayer y ser mañana mejor que hoy e ir encontrando mi mejor versión. No, va por volverse un poquito más genuino. Y eso implica ir rescatándonos tanto de los pasados traumáticos como de los futuros fantaseados. Los futuros fantaseados, que son fantasías compensatorias, para poder intentar equilibrar el pasado traumático con fantasías compensatorias. No, no va por ahí. La cuestión va por otro lado. La cuestión va por, a través de la lenta destraumatización, empezar a genuinizarse. Y entonces, en esto de empezar a genuinizarnos, un proceso que tiene momentos donde la identidad se nos hace mierda, se nos cae a pedazos, y no solo una vez, sino que parecería que varias veces en el espiral nos pasa que nos encontramos con capas de esos personajes haciendo su juego, como les decía en el video anterior, y jugar a la buena profesional y jugar a la buena esposa y jugar a la buena madre y jugar a la buena abuela y jugar a la buena amiga y jugar a todo eso, aprendiendo a hacer desde el deber ser, a desplegar el rol desde el deber ser, de cómo creemos que el libreto nos dice que tenemos que ser, que el libreto programado nos dice de cómo tenemos que ser. Y de pronto eso se nos cae a pedazos. Y nos damos cuenta que debajo de todo ese intento de hacer las cosas bonitas, prolijas, según ese deber ser, se nos viene abajo, se nos cae. Y en eso se nos cae la falsa identidad. Se nos hace pelota, se nos hace añicos. Y no una vez, varias veces. Muchas veces a través de la historia. Y ahí juega mucho la historia, juega mucho la tarea de los pinches tiranos. Pero luego de que tocamos fondo, empezamos como a recuperarnos, ¿no? Y al empezar a recuperarnos, empezamos a sentir que tenemos cosas para compartir de nuestro proceso, que no son la verdad maravillosa, porque no estamos tocando el cielo. Lo que tenemos para compartir, y por ahora parece que necesitamos compartirlo por estos medios, por algún medio, porque eso que tenemos que decir, necesitamos que sea dicho, que sea puesto en palabra por alguno de los medios, haciendo, como les digo, haciendo algunos, por ejemplo, lo pueden hacer, lo hacen inclusive a través de la danza, a través del canto. Cuando la danza, o cuando el canto, o cuando el poema es el fruto de haber procesado realidad. No cuando es el producto que inventamos para separarnos de la realidad.
Una de las tareas que tiene que tener muy clara un terapeuta o un psicólogo es qué es lo que va a pasar, qué va a hacer con la persona que tiene enfrente. ¿La va a ayudar a que evite ver la realidad? ¿La va a ayudar a que a su medida y a su tiempo haga contacto con la realidad? ¿Y a qué le llamamos realidad? Bueno, depende de dónde observemos, pero hay algo muy fuerte que yo siempre he escuchado y que de alguna forma también lo he sentido. La mente miente, el cuerpo no. Y que de alguna forma es una de las premisas de Peter Levine. La mente miente, el cuerpo no. El cuerpo te va a mostrar o el vórtice de trauma o el vórtice de recursos, o el vórtice de cura con los recursos. El vórtice de trauma con la herida y el vórtice de los recursos, el vórtice de cura con los recursos. Eso es lo que te va a estar mostrando el cuerpo. Y ahí está donde podemos llegar al discernimiento. Después de esta fase, llegaremos, quizá llegaremos a la etapa de la comunicación. Parece que como una humanidad todavía llegar a esta etapa nos está costando mucho. Por más que yo siento que la soñé desde niña, porque cuando estaba en el círculo, cuando yo me inventaba ese círculo de indios en torno a un fuego, y después experimenté esa maravilla que era estar en un círculo y que pasara el tabaco sagrado dando la voz y la palabra, o pasara el bastón kifala. En ese diagrama del círculo, la verdad es que el fenómeno que ocurre en estos lugares es maravilloso. Y yo siento que esto yo lo esperaba desde niña. Y tengo algunas memorias de lo que es estar en un círculo y en lo que representa la medicina del círculo, ¿no? En lo que representa la medida del círculo, ¿no? De alguna forma, cuando pienso esto, me digo, si cada uno de los que estamos diciendo cosas, que parece que estamos diciendo cosas por separado, en realidad no estamos formando un círculo, porque acá en este círculo pone uno el video, en otro pone el otro el libro, en otro pone el poema, en otro pone, ¿no? Cada uno de los que dice algo de última, lo va poniendo en un círculo. Aunque el círculo no esté representado por gente sentada en un círculo al lado del fuego. Pero es como que cada uno que graba un video, que escribe, que hace una publicación, que escribe un libro, que hace, que, que recrea una danza, aunque no nos demos cuenta, cada una de esas cosas está viniendo a un círculo, está viniendo a este círculo. Aunque este círculo no lo podamos ver, aunque este círculo no se muestre como un círculo concreto, es como que cada uno va poniendo en este círculo, va poniendo su video, ¿no? Y ahí cada uno va poniendo su granito de arena de este decir que se va poniendo ahí. Y que de alguna forma esto va pudiendo, ¿qué? Ser tomado por todos, ¿no? Es como ir arrimando a este círculo abstracto e invisible, donde de alguna forma todos vamos diciendo algo y lo vamos poniendo ahí, y todos vamos escuchando. Hoy me pasaron un video donde algunas cosas de estas del bien y del mal que yo voy viendo y que otros vamos viendo, ver que ese bien y que ese mal, y yo diría que yo voy más, yo creo que hasta tenemos que abolir la palabra bien y mal. No le podemos sacar la carga a la palabra bien y mal. Algunos deciden quedarse con la palabra bien y mal y resignificarla.
yo estoy sintiendo que tiene que haber otra manera de expresarlo. Yo pienso que podemos decir lo distorsionado y lo torsionado. Todo lo distorsionado y desordenado. Y todo lo que a través de la torsión se reordena, ¿no? La torsión como el proceso de sanación. Entonces me parece que si nosotros seguimos usando las palabras bien y mal, es como que no sé si nosotros logramos quitarle a las palabras bien y mal y peor y mejor, no sé si les logramos quitar una carga que se les ha pegado de milenios. De todas formas, es como ir entendiendo que la cosa viene por otro lado. Entonces, yo lo que sentía hoy es que todos estos que estamos diciendo algo en algún lugar y de alguna manera, y aunque no lo digamos, el propio proceso va siendo colgado en el campo cuántico. Todo eso va formando, va encontrando su lugarcito en ese círculo. No queda suelto, no queda perdido. Va siendo una cuenta más que vamos ganando en estos lugares. Pero el video de hoy iba un poco para ese otro lado que yo les decía, ¿no? Iba un poco para ese otro lado que yo les decía. Quería empezar con esto. Quería empezar con la tarea de quien está en la sanación, ya sea como psicólogo, como terapeuta de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como eso, yo quería hablar de algunas cosas que yo creo que ya hablé en otro lado. Cualquier elemento de la existencia puede cumplir las funciones siguientes, pero estas son funciones. Cualquier cosa en nuestra vida puede cumplir la función de droga, de alimento, de veneno, de medicina o de golosina. ¿Qué es lo que de verdad nos aterriza? Nos aterriza el alimento y la medicina. ¿Qué es lo que nos... Y esto también nos puede aterrizar, pero de otra manera. Hay otro aterrizaje que es el que nos produce esto. El veneno también nos aterriza. De diferente manera, pero el veneno también nos aterriza. Y después tenemos lo que nos vuela. Y lo que no vuela son estas cosas. Nos vuela quiere decir nos impide ver la realidad. Entonces, la historia es tener claro qué cosa estoy usando como droga, qué cosa estoy usando como alimento, qué cosa está operando en mí como veneno y sin que me dé cuenta la estoy usando, qué cosa está operando como medicina y qué cosa como golosina. Entonces, como psicólogo, como terapeuta, como acompañante en algunos de los niveles, lo importante es que la persona reconozca, asuma y procese realidad. También es cierto que a veces, cuando la realidad está muy amarga, necesitamos
alguna cucharadita de miel. Pero entonces, cuando necesitamos una cucharadita de miel, no vamos a confundir esta cucharadita de miel, que es una golosina, con una medicina. La medicina generalmente es amarga. La medicina generalmente es amarga. Porque nos hable de par en par el trauma y nos lo muestra ahí. Y después viene la otra parte de la medicina, que es cuando esa amargura se abre y nos transforma. Pero a veces necesitamos alguna cucharadita de miel. Cuando lo que la medicina está abriendo es muy duro, muy fuerte y muy duro, necesitamos alguna cucharadita de miel. Pero entonces no digamos que eso que estamos usando como cucharadita de miel es medicina. Tener claro esto es fundamental. Es fundamental. Si yo digo que utilizo el baile como medicina para fugarme de la realidad, me estoy equivocando. Yo estoy usando el baile como golosina, porque la medicina que estoy utilizando me está mostrando una realidad muy dura y necesito alguna gota, entonces uso a conciencia una dosis de golosina, unas cucharaditas de miel, para poder soportar o sostener lo amargo que me está mostrando la medicina. Y lo amargo que de alguna forma me está, porque la medicina me va a llevar al veneno, a cómo yo me he envenenado, me sigo envenenando. ¿Se entiende? Pero tener claro esto es bien importante. Porque si yo digo que yo utilizo la medicina para fugarme de la realidad, ya de entrada mi lógica está equivocada. Mi lógica está equivocada. Y entonces el proceso que estoy haciendo está ya lógicamente equivocado. Y voy a acompañar a otro en un proceso lógico que también está equivocado. Entonces tenemos que saber que todos a veces utilizamos algo de golosina y a veces utilizamos algo de droga. Yo a veces me pongo a ver unas películas que la verdad... Y esas películas que de verdad me producen como un estado de anestesia general, están funcionando como droga. Cuando a veces la medicina me ha mostrado demasiado veneno. En la homeopatía se dice que la medicina es una gotita más de veneno que me hace tomar conciencia del veneno y me hace reaccionar. Y después está el alimento. El alimento que va a empezar a trabajar en forma conjunta en algún momento con la medicina. ¿No? Esto para mí es bien importante tenerlo claro. Tenemos que tener claro lo que decimos y cómo lo decimos, porque si nos confundimos y decimos que yo uso la medicina para fugarme de la realidad, no estoy usando la medicina, o estoy usando la golosina o la droga, que son las funciones que tienen. Tanto la golosina como la droga me ayudan a evitar mirar y poner los pies en la realidad. Y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ya estoy diciendo. No digo que esté bien y que esté mal hacer esto. Lo que digo es que si me hacen fugar de la realidad no son medicina. Aunque a veces la realidad es tan cruda que necesitamos un poco de esto y o un poco de esto. Una cierta dosis. A conciencia. Una cierta dosis. Una mínima dosis de esto y de esto. Para poder sostener lo que la medicina me muestra, me hace consciente del veneno. De cómo yo estoy envenenado y envenenándome. Y envenenado y envenenándome de muchas formas. Como el pasado traumático está funcionando como veneno en mí y yo estoy en un proceso de retraumatización con esto. Lo otro que quería expresar ahora
tiene que ver con algo que estoy viendo y que parece que no tiene nada que ver con esto y que sí tiene que ver. Lo que es la política. La política no es la politiquería que vemos por ahí. La política tiene que ver más con un proceso económico, socio, psicocultural. Y esto es lo que nosotros tenemos. Todo esto son pocos ricos dueños de la mayor parte de la torta. Y acá tenemos muchísimos pobres que se quedan con el pedacito mínimo de la torta. Desde el punto de vista económico, tengan claro que esto es la izquierda. Esto es la izquierda. Los oprimidos, los que tienen la llaga en estado vivo, que tienen la herida en llaga viva. ¿Ah? Y todos estos, que son unos poquitos, pero que son los dueños, tienen la herida en forma de callo. Tienen la herida en forma de callo. Y siendo unos poquitos, cada vez tienen más y se adueñan más y más y más y más. Por eso, en el sistema capitalista neoliberal, cada vez hay más ricos. Hay menos ricos que son más ricos y hay más pobres que son más pobres, ¿no? Ese es el sistema. Entonces, esto otro es la derecha. La derecha está formada por los ricos que cada vez son más ricos. Y van acumulando capital, por eso se llaman capitalistas, acumulan capital y poder, capital y poder, capital y poder. Eso es la derecha, no hay vuelta. Y estos son los pobres que tienen la herida en llaga viva y por lo tanto son vulnerables. ¿Por qué estos pueden hacer este proceso? Porque al tener la herida hecha callo, pueden ir pisando y no les duele. Y son negacionistas. El negacionismo no es eso que andan diciendo por ahí. Negacionismo es negar la herida. Psicológicamente, ser negacionista es negar la propia herida. Y ahora se está tergiversando todo. Hasta el lenguaje lo están retorciendo de una forma espeluznante. ¡Vivan los negacionistas! Que no. No. Eso no es ser negacionista. Negacionista es el que niega la herida. Negacionista y victimista tienen que ver con el tipo de relación que tenemos con la herida, con el trauma. No tiene que ver con aprobar o desaprobar determinadas actitudes o conductas o ideologías o esto o lo otro. Ser negacionista o ser victimista tiene que ver con la relación que yo tengo con la herida. Y es impresionante de la forma vertiginosa que el lenguaje está siendo banalizado y vandalizado. Y entonces cualquier palabra se volvió chicle y termina diciendo cosas que no dice. Entonces en cualquier momento vamos a decirle, yo qué sé, vamos a decirle pelela a la olla y vamos a cocinar en la pelela y vamos a hacer caca y pichí en la olla, por decir una cosa. Por decir una cosa bien así, bien extrema, bien caricatura. No, tenemos que saber que victimista y negacionista viene de la psicología y son mecanismos de gestión de la herida, del trauma. Ellos son negacionistas
Ellos dicen, yo no tengo ninguna herida ni ningún trauma. Y lo niegan porque tienen la herida hecha callos. Y estos son victimistas. ¡Ay, soy una herida entera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! Y esto y lo... Y están en estado de victimismo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que te quieren hacer creer? ¿Qué es lo que te quiere hacer creer? Y esto no es ingenuo. ¿Qué es lo que te quiere hacer creer la derecha? La derecha te quiere hacer creer lo siguiente. La derecha te quiere hacer creer que en realidad derecha e izquierda tiene que ver con esto. Que esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Y que es una división entre los pobres. No. Es cierto que esto, que verdaderamente es la izquierda en cuanto a... Esta es la izquierda en cuanto a ser oprimido y explotado. ¿Tá? Que hay algunos de la izquierda que se reconocen como izquierda. Y por lo tanto, reconociéndose como izquierda, se reconocen formando parte de los pobres. Y hay parte de la gente de esta izquierda que tienen el síndrome de Doña Florinda, se quieren formar parte de esto. Y generalmente esta generalmente es la clase media, aunque hay gente pobre gente que está en estados de más pobreza que también. Toda esta gente vota a la derecha. Pero no son derecha. Son oprimidos, explotados. Forman parte de esta izquierda, una izquierda económica, política, social y cultural. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. Esta división de derecha e izquierda es mentirosa, no es verdadera. Si bien ocurre, si bien acá hay una división, hay gente que se sabe que es de izquierda y que está oprimida. Y hay gente que es de izquierda y que cree que no está oprimida. ¿Eh? Y que de alguna forma, siendo de izquierda, cree que no está oprimida. Está oprimida, pero cree que no está oprimida. Y entonces termina votando al opresor. Estos creen que no están oprimidos y terminan votando al opresor. Pero están tan oprimidos como estos. Pero ¿qué pasa? Que estos votan al opresor y estos van a luchar contra el opresor. Estos van a luchar contra el opresor. Estos están a favor del opresor y estos están en contra del opresor. Y el opresor, ya sea porque lo apoyan o porque van en contra, crece. ¿Por qué? Porque si me aplauden, crezco. Pero si me aprueban, crezco. Pero si luchan contra mí, también. Y esto, lo que tendría que suceder, una izquierda que de verdad fuera capaz de funcionar como izquierda, lo que tendría que hacer es reconocerse como izquierda y en vez de ponerse a luchar contra, empezar esos procesos de autosanación. Porque ellos no van a empezar el proceso de autosanación. Ellos no lo van a empezar porque tienen la herida convertida en callo. O que van a poder empezar un proceso de autosanación es esto. Y este proceso de sanación es porque yo me reconozca formar parte de los oprimidos y explotados y tener la herida en llaga viva y empiece a sanar. ¿No? Empiece a sanar. Y este sanar, si bien es un proceso profundo de cada uno, íntimo de cada uno con uno mismo, porque el alma de uno solo la puede ir sanando uno,
Sin embargo, es un proceso que se tiene que hacer hombro con hombro. Yo no puedo comer con el otro, yo no puedo respirar con el otro, pero yo necesito que este proceso sea un hombro con hombro, aunque inclusive esté aunque esté eligiendo un estado de ermitañez. De alguna manera yo tengo que sentirme en algún lugar abstracto, hombro con otros que están en estado de ermitañez en otros lugares. Yo tengo que sentir esa cuestión de estamos reunidos, aunque sea de manera abstracta, con un propósito común. Y entonces, de algún momento, ellos que tienen la herida llaga viva, que tienen la herida hecha callo, van a empezar a darse cuenta que están tanto o más heridos que estos. Pero esta parte que lucha en contra no se da cuenta que si la herida está hecha callo, cuanto más le pegan, más se hace callo la herida. Pero esto necesitaba comentar hoy, de nuevo, en otro video, porque me asombra de la distorsión del lenguaje que se está produciendo, y viva los negacionistas que... No, negacionismo y victimismo tiene que ver con la herida. Si no, vamos a distorsionar el lenguaje de tal forma que... Vamos a distorsionar el lenguaje de tal forma que no. El negacionista es el que está negando su propia herida porque la tiene hecha callo. Eso es. Y es lo opuesto de victimista. Bueno, no sé. Hay días que no tengo ganas de grabar ni de decir nada de nada. Y hay veces que tengo ganas de decir y no sé por qué. Y hay veces que digo, bueno, ya no tengo nada más que decir. No sé para qué es lo que digo, ni para qué lo digo, ni para quién lo digo, ni si por 30 personas que miran los videos. Yo qué sé. Voy y vengo. Porque yo sé que esto lo grabo en primer lugar para mí. Como que lo escribo primero para mí. Como que cuando bailo sola acá, bailo para mí. Que cuando canto sola para acá, canto sola y canto y bailo para mí. Primero es para mí. Eso es importante. Primero es para mí. Una vez una persona me decía, bueno, vos tenés mucho sol y la tarea del sol o la misión del sol, la tarea del sol o la misión del sol tiene que ver con... La tarea del sol o la misión del sol tiene que ver con ser capaz de iluminar. Y el sol sufre horrible cuando se queda sin otros para iluminar. Y eso es y no es cierto. Porque Jung está iluminando hoy. ¿Cuántos años después de haberse muerto? Wilhelm Reich está iluminando hoy. Quiere decir que en este espacio atemporal, lo que vamos haciendo va iluminando, aunque no ni siquiera, aunque solamente todo esto que yo escribo, que yo pronuncio, que yo digo, en el momento en que lo digo, lo pronuncio y lo digo, de alguna forma eso esté siendo colgado en ese círculo que está allá arriba en el campo cuántico. Imaginemos que el campo cuántico tiene allá un gran círculo de esa fase de comunicación y que cada uno va y cuelga. Más allá de que alguien vea este video o no lo vea nadie. O que de alguna forma yo todo esto, en vez de estarlo grabando, lo estuviera hablando conmigo ante un espejo. La función a nivel del campo cuántico es la misma. Que yo esté hablando todo esto conmigo ante un espejo y lo esté diciendo ante un espejo, ¿no? O que lo esté grabando. Este decir hace que hay algo de ciertos contenidos psíquicos que en el decir se van genuinizando un poquito más. Vamos a dejar esta idea de que, me volví genuino, me iluminé y me volví genuino. No, vamos haciendo un lento proceso de ir genuinizándonos un poquito.
en la medida en que algo de eso va empezando como a abrirse, como a oxigenarse. Aquello de que la luz, la oscuridad es luz concentrada. Y cuando nos metemos a observar esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad se va oxigenando, ¿no? Y se va expandiendo. Bueno, era lo que necesitaba y quería decir hoy. En el segundo video, que me dio hoy, no sé por qué, hoy me dio, por grabar 2. Y bueno, y eso que hace 3 o 4 días había dicho que no iba a grabar más, porque se me había terminado la gana de grabar. Y esto es así, como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, hasta la próxima. Y como verán, a mí la cosa solemne no me sale. Este será uno de mis personajes, supuestamente. Este personaje medio caricaturesco, medio así, medio asá. Esta debe de ser una parte de mis personajes, sin ninguna duda. Pero es el personaje que me sale. Yo ponerme muy solemne, prepararme, ponerme todo así, ponerme muy solemne para hablar, no puedo, ¿no? Y les vuelvo a reiterar, yo decido dejar de hablar de positivo y negativo en cuanto a utilizar esas palabras con cualidad valorativa, y decido dejar de hablar de mal y de bien porque tienen una carga pegada milenaria que no podemos sacársela tan fácilmente. Es por eso que decido. Entiendo que otras personas están resignificando esas palabras y las sigan usando. Es la elección de cada uno, ¿no? Bueno, hasta la próxima, si es que hay, o sí o no, nadie sabe.